Hola, hola, hermosos seres, ¿cómo están? De este lado les saluda Esmeralda Kadishak y aquí estoy para compartir un tema que para mí es fascinante, más allá de interesante, es la verdad. Para mí, mi verdad en este momento, he estado transitando la información en claridad en estas últimas 2 semanas, pero en realidad es información que se viene gestando en mí, en mi conciencia desde el 2019 y ahora como que poniendo el engranaje, poniendo todas las piezas juntas para poderlo de alguna forma traducir a lo simple para que yo y todos podamos tener un entendimiento más claro. Y este tema es referente al código origen, código Ish, código yo soy. Y en realidad desde el 2019 o a finales más bien del 2018 empezaba yo a tener sueños o visiones, más bien eran visiones porque las tenía despierta, no estaba dormida. Y a la vez lo que veía como yo en ese tiempo no podía como que dibujarlo yo misma, buscaba imágenes en la red, en internet, para que se asimilara a lo que yo había visto, ¿no? Pero en aquel momento no entendía desde un nivel de conciencia. En aquel entonces, en mi verdad, era como el cristianismo, la cábala, lo entendía en ese nivel, que era mi verdad. Ahora estoy expandiendo todo eso y trayéndolo a mi verdad de hoy. Entonces, este es el tema a tratar, el tema que quiero profundizar con ustedes. Ish, yo soy. Muy bien, tengo apuntado porque la verdad es que estoy naturalizando todo esto en mí y bueno, pronto sé que no tendré que usar muchos apuntes, pero por ahora me sirve más para ir organizando todo lo que se tiene que expresar o lo que más bien por vibración necesito expresar, ¿no? Es una cosa que brota, no de la necesidad de la carencia, sino del brotar en mí. Muy bien, entonces, Ish, yo soy el origen o esencia origen. Por lo tanto, ningún ser es superior o inferior, pero sí único. Entonces, dejamos ya atrás y en antigüedad la igualdad, ¿no? La igualdad desde un punto carente donde uno es más que otro. Y ahora nos vamos a la unicidad, aquello que nos hace únicos. Entonces ese código único, Ish, yo soy, que es el origen, viene de esta esencia única. Ser vibracional es la naturalidad desde la alquimia origen. Acceso al código origen, célula de luz y comando en el ser. Expansión celular desde el núcleo. Acceso a esa imagen y semejanza que proviene de mi elevado y desde el origen en sí. ¿Qué es esa esencia intrínseca del ser? También creo que la maestra Icana, que acaba de publicar un video de eso, porque estamos como que todos brotando información, expresándose en diferente vibración de cada uno, pero al final nos está guiando a todos a ir a ese código origen. Muy bien, ¿qué es esa esencia intrínseca del ser? Esos elementos imprescindibles y virtudes en el ADN de luz. Yo lo veo como virtudes de ese ADN de luz. Esa esencia inherente, propia o esencial de cada uno,
que una vez expresada por frecuencia y vibración, activa esa esencia también en otro. Entonces, si en mi esencia origen hay una expresión por vibración de organización, por frecuencia y vibración se va a activar ese programa en el otro, si el otro va obviamente resonando con esa frecuencia y esa vibración. O sea que todos tenemos esas virtudes, pero cada ser tiene ese código único de activación, tanto en sí mismo como en otros. Ahora también, yendo a las visiones anteriores y tratando de organizar en claridad la información, me llevó a ver la información escrita en un libro del Antiguo Testamento de Oseas 2:16. Y primero que nada quiero explicar qué significa Oseas. El nombre Oseas significa salvación. Y después a ese prototipo o a ese humano o a ese arquetipo se le cambió el nombre y se le puso Josué. Y Josué significa Dios salva, ¿no? Pero Dios desde el alfabeto, o más bien las letras hebreas, porque no es un alfabeto el hebreo. Entonces se le pone como Yud, Hei, Bab, Hei, y así lo han relacionado al nombre de Dios, ¿no? Entonces el libro de Oseas hace referencia al papel de Dios como el redentor de la muerte y del sepulcro. Ok, Dios relacionado con el tetragramatón o el nombre de Dios es la función Yud Hei, que es la supreconciencia, o la función de ADN de luz con el Bab Hei, que es el humano o proyecto Adam Kadmon, como se le conoce. Entonces ahora estamos hablando que Dios es la fusión de tu cristal y de tu humano o de esa célula de luz origen con esa célula roja, ADN rojo, célula roja. Entonces, ahora en expansión y en conciencia, pues es la fusión de eso, ¿no? Y eso hace tu semejanza a tu elevado y tu humano célula roja origen. O sea, la fusión de ambas células te dará tu rescate, o sea, la salvación de la que habla el nombre Oseas. Y también Oseas me resonó mucho con el sistema óseo, y como ya muchos lo sabemos, se sabe que el sistema óseo es como que el principio de la exteriorización de la luz, ¿no? Interna, o de esa luz que vamos todos a emanar o vamos a exteriorizar cuando todo este tránsito se integre y se culmine este proyecto Adam Kadmon. Entonces, el sistema óseo lo relacioné con que la salvación o tu rescate empieza a exteriorizarse por el sistema óseo médula espinal, que la médula espinal es un modulador celular que se activa por conexión de hilos, un cableado eléctrico o energético, no solo en tu biológico, sino en todos tus cuerpos, ¿no? Emocional, conciencia, energía, biológico. Ahora, de ahí me llevó a los cromosomas. Y los cromosomas básicamente son estructuras que se encuentran en el centro o núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. Y el ADN es el material que contiene los genes y contiene el pilar fundamental del cuerpo humano. Pero ahora llevándolo también a conciencia,
también contiene ese ADN de luz y ese pilar esencial que te hace único. Entonces, el pilar fundamental está compuesto por 4 pilares, o sea, hay 4 pilares que forman un pilar primordial. Y esos 4 pilares, esencia, origen en tu ser, se expanden en otros más. Entonces, volviendo a Oseas 2:16, que es salvación en Dios, o sea, rescate en la fusión humano-cristal, y sumando también la cita numérica de ese verso, que es 2, 1 y 6, te da 9. Dice el verso, ¿no? Dice, sucederá en aquel día, declara Dios, ya sabemos, la fusión de los ADNs, que me llamarás, convocarás, Ish, y no me llamarás más Baal. Convocar quiere decir en sinónimo llamar a todos los hilos o cuerdas de tu ADN a la unificación. Eso más que nada es el Ish, el código yo soy. Ish, yo soy, código origen, ser en Dios. Ahora, de ahí vamos ahora a ver la polaridad, ¿no? Porque en las viejas civilizaciones y libros antiguos se creía que Baal era un comandante de 72 legiones de demonios, ¿no? Ahora, Baal, es el antónimo de Ish, o de convocar, ¿no? ¿Por qué? Porque el antónimo de convocar es negar. Entonces, de nuevo se presenta el número 7-2 y es 9, ¿no? Igual quiere decir Baal, el anticristo, código de polaridad que opera en la hélice izquierda, célula roja humana, porque el ADN tiene 2 hélices, ¿no? O sea, son 2 cadenas o cuerdas primordiales que dentro de esas cuerdas llevan más cuerdas, entonces más hilos, pero son 2 hélices. Entonces, yo lo relacioné con que la hélice izquierda representa la célula roja humana, fuerza femenina, es una vibración o dimensión femenina, y la derecha es el masculino de Dios o ADN de luz. Y eso se da en seres híbridos como nosotros, que tenemos esa fusión de célula roja con ADN de luz. Ahora, el anticristo opera un código, así como también el ADN de luz opera un código único, Ish. Pero la polaridad o tu anticristo o el anticristo opera desde la hélice izquierda, célula roja humana, y el Baal era el señor o tu señor o el sistema operativo encendido, activado, que gobernaba tu conciencia, tu percepción en polaridad, en escasez. Este código invierte los 4 pilares origen de la célula de luz o esas 4 virtudes esenciales que te hacen ser. Entonces las invierte y por ejemplo, si en tu compuesto o código origen, uno de tus pilares en el pilar era ser ordenado, un ejemplo, en polaridad, desde la hélice izquierda, sería desordenado, ¿no? Y así aplícalo por infinito. Entonces, el pilar de la hélice izquierda de la célula era de la personalidad desordenada. Por ejemplo, en este ejemplo que di de ordenar, de ser ordenado. Porque así lo traducía tu ARN, ¿ok? Si bien el ADN
contiene la información genética, origen, o sea, célula roja, célula de luz. El ARN es el que permite que ésta sea comprendida por tus células. Es un sistema de comprensión en las células, lo traduce, lo simplifica a una sola cadena, porque el ADN tiene 2 hélices, pero el ARN es una sola hélice. Ahora, este compuesto por cada cadena simple, al contrario del ADN que tiene doble cadena, ¿no? Entonces, nuestras codificaciones se originan desde el núcleo de la célula y transmiten la información de la hélice de la célula de ADN izquierda, célula roja, la cual es el receptor ARN que la traduce para ser entendida en una cadena simple de información, y así vamos por vidas y miles de vidas en un modus operandi o en un modo de operar en cadena simple que proyecta polaridad. O sea, que desde el origen de la célula roja, hélice izquierda, se invirtió la esencia de tu pilar, de tus 4 pilares, en tu pilar que emana desde el ADN de luz, hélice derecha, y se empezó a transmitir una codificación desde esa hélice izquierda, y ese modus operandi se activó en polaridad. Y eso pasó con todos, con todo lo que significa el proyecto humanidad, Adam Kadmon. Entonces, somos básicamente la raza, alquimia, ADN de otras razas que está experimentándose en conciencia en polaridad. No había polaridad, o sea, no hay polaridad en ninguna otra parte del universo. Por eso es este lugar o esta dimensión Terra es origen, que experimenta ese modus operandi desde tu ADN. Entonces invierte tu percepción. Entonces todo lo ves desde esa inversión, desde la escasez. Por eso las codificaciones. Ahora, así como hay codificaciones invertidas, ahora vamos a ver las codificaciones en verdad, en esa virtud, en ese ADN luz. Ahora, bueno, eso ya lo expliqué, pero lo voy a leer de todas formas. No había otra raza que experimentara la polaridad. Adam Kadmon, en el prototipo de ADN, operando en polaridad, dualidad. Polaridad fue el código de ancestralidad, escasez para almacenar la información de datos de todo el aprendizaje en esta polaridad, para cuando el proyecto concluya y los aprendizajes sean cristalizados, ahí es cuando se va a dar paso a revertir el código Ish, yo soy. Ese código molecular de Dios, compuesto por la esencia pura origen que no contiene polaridad. Muy bien. Después de eso ahora, me mostraba el corazón. Entonces ahora vamos a explicar sobre la memoria neurológica cardíaca y cómo todo esto va engranándose. El corazón, como el cerebro, tiene un sistema nervioso central. O sea, el corazón tiene su propio sistema nervioso central. Un sistema de transmisión eléctrica coherente y altamente sofisticada que no solo conduce señales, sino también la fuerza vital oxigenada esencial. Y ahí es una palabra clave, esencial, porque estamos hablando de la esencia intrínseca del código yo soy origen. Muy bien. El corazón tiene 2 redes distintas de nervios.
una formada por células nerviosas dentro del corazón y la otra formada por nervios que se originan fuera del corazón. Ambas redes tienen el potencial de codificar, almacenar y recuperar recuerdos y datos, memorias. Esto se debe a que el primer órgano que se forma en la embriología humana no es el cerebro, sino el corazón. Funciona bien porque su aparente sistema arterial, que parece una hoja de ruta o cuadrícula, como tipo Matrix, tiene algoritmos de ramificación que se comunican entre sí, porque las células y las señales se comunican entre sí todas las escalas de longitudes de onda. Es como si el corazón estuviese teniendo una conferencia con él mismo, conoce todo lo que está sucediendo en todo el cuerpo, porque cada parte del corazón contiene toda la memoria del cuerpo. Eso es en el biológico, una explicación biológica. Pero ahora aplícalo a todos los 4 cuerpos: emocional, conciencia y energético. Entonces, es como si el corazón es un hub o un lugar de reunión o conferencia donde todos los miembros se reúnen y se ponen de acuerdo. El sistema arterial del corazón humano no es diferente de la capa externa fibrosa y venosa de la grosella espinosa, y nos recuerda nuestra conexión terrestre de todas las plantas vivas. Barro, tierra. Ahora regresamos a la explicación que dije sobre el óseo, sobre el sistema óseo y la médula espinal, que es el modulador celular que se activa por conexión de hilos o cableado eléctrico o energético del ADN. Quiere decir que de alguna forma allí se encuentra también la conexión primitiva a los elementos. Antes de ser célula roja, era elementos, plantas, barro, lo que era la tierra, el barro, o el dicho en la ancestralidad o en la antigüedad de libros, el hombre hecho de barro. Bueno, a eso se refiere. De eso estamos hablando aquí. Entonces, me quedé aquí. Recuerda nuestra conexión terrestre de todas las plantas vivas, barro, tierra, elementos antes de ser célula roja. Ahora, vamos a hablar de homeostasis del ADN, porque el homeostasis es un término para el cuerpo o la biología, pero yo la estoy llevando a nivel ADN y también una homeostasis de conciencia. Entonces, el homeostasis, estado de equilibrio entre todos los sistemas del ser, un sistema de autorregulación, comando, es un sistema de comando en neutralidad. Pasar de la sobrevivencia a la supervivencia, de la conciencia a la supraconciencia. El corazón es el punto cero, donde todo se origina, donde todo es. Y ahora me está viniendo algo que les lea aquí. Permítanme tantito, que lo acabo de ver, que no lo tengo en el apunte. Voy a mover tantito la cámara. Voy a ver si lo encuentro rapidito, si no, lo expando otro día. Bueno, no lo veo. Pero decía que, resumiéndolo, después lo voy a buscar con todos los detalles, pero era de que el óvulo, cuando el espermatozoide viene, el óvulo, lado femenino, de hecho dice que no se abre para recibir el espermatozoide, que es el masculino, sino que se mueve de ese punto cero y se avienta, dice, al vacío. Se avienta al vacío para dar espacio a que ese espermatozoide entre ese punto cero.
y así empieza la fecundación. Algo así era. Muy bien, ahora lo relaciono con esto que estamos viendo, que el corazón es el punto cero, donde todo se origina, donde todo es. El corazón es el comando que alberga tu código origen, o es más bien el comando central, o es el lugar de comando central. Código único que revierte tu modus operandi vibracional a su diseño original. Apertura nucleica celular, penetrando las moléculas y llegar hasta el compuesto de átomos de luz. O sea, estamos hablando de ir a lo profundo de lo profundo de lo profundo del núcleo. Entonces, el código Ish, código origen, está... Ay, siento muy rico, no sé cómo decirlo, siento muy bien. Aquí, en mi centro comando, en este momento. Ok, el código Ish, código origen, está en el comando central de tu ser corazón, expresado en tu neutralidad o en neutralidad, ya no en polaridad. Ok, así empezamos a revertir el modus operandi, el reseteo. Estamos hacia un reseteo, estamos siendo guiados hacia un reseteo de tu ADN desde el origen, más, o sea, dentro del núcleo hay otro núcleo de átomos, de esencia de ADN de luz, pura. Ese átomo de luz o ese átomo que después se hace molécula, que después se expresa en cromosoma y bla, bla, vamos, ahí sigue la cadena, ¿no? De ADN. Hélice derecha, masculino de Dios, nos está llevando a ese reseteo, ese modus operandi, a ese código origen. O sea, a no más polaridad. Ok, ahora... Después me vino la palabra siendo, estoy siendo. Ahora traemos todos que estamos en esta información, siendo, ser, el ser. Sí, pero ¿cómo es el ser en realidad? ¿Cómo es eso de siendo? ¿Cómo soy siendo? Entonces siendo me lleva a el número 100 y do. O sea, como doble o duplicar. Vamos de nuevo, doble a las dos cadenas o hélices del ADN. Y el código 1, código 100, ¿no? O código 100, 10101. Y en el mundo de la programación aquí, en el humano, en Terra, en tecnología humana, quiere decir Hello World. Es una forma de que hacen una prueba para saber si un hardware o un aparato ya terminó su programación. Hello World. Entonces, hola mundo. Es como si ese código origen fuese puesto en nuestro punto cero corazón comando central para que se exprese ahora en esta conciencia, en este ahora. Hello World, o sea, es un nuevo modo de operar, un nuevo modo de percibir este mundo y todos los mundos y el universo entero, ¿ok? Todas las dimensiones. Ahora, también el código 101001, o sea, 101001, se traduce en el mundo de la programación a 81. De nuevo nos aparece el número 9, 8 más 1, 9. El 1. ¿Qué es el 1? Ya llegaste al 1, el 1, somos 1. Todo hemos escuchado por muchísimo tiempo, años, vidas, el 1. El 1 es ese código esencia o origen, la unicidad en ti. Entonces, ¿qué es en realidad el código Ish, código yo soy?
¿Cómo logro cómo llego a ese código? ¿O se llega o no se llega? ¿O qué? ¿Cómo revierto? ¿Cómo me reseteo? Ese código origen, el 1, se expresa a través de la aceptación. La aceptación es lo que revierte el modus operandi a la hélice derecha masculino de Dios. Célula de luz volviendo tu percepción en conciencia en su esencia origen a esos 4 pilares del pilar. Expresándose en tu vibración y frecuencia como un ser vibracional. Es la aceptación total de tu verdad, de tu esencia origen con toda la información en tu almacén a tu disposición, pero ahora operando desde la esencia, código origen al servicio del ser. Integración de ambas hélices de tu ADN es ser en Dios. Eso te vuelve comandante de tu propio ser. Tu propio Merkaba para todas las dimensiones. O sea que el ser vibracional no es solamente estar en telepatía, no es solamente naturalizar tu verdad de todo lo que estás sintiendo, lo que estás pasando, de tu transitar. Aquí estamos hablando de algo mucho más profundo. Aquí estamos hablando de la esencia, origen, único, que te hace ser un ser único e imprescindible para este plan Adam cadmónico. Porque todos llevamos una esencia origen dentro de esas 4 que hacen uno, el pilar. Entonces, así vamos por vibración y frecuencia agrupándonos como las células se agrupan en tu interior. Y por vibración y frecuencia, los que ya estamos siendo guiados a ese código Ish, por vibración y frecuencia nos vamos agrupando para activar en el otro eso que también está. Pero cada uno tiene esa esencia única que es imprescindible para todo lo que es este proyecto o este prototipo Adam Kadmon o la humanidad, proyecto humano, proyecto humanidad, prototipo humanidad. Entonces, repito, integración de ambas hélices de tu ADN, integración de la célula roja con célula de luz es ser en Dios, comandante de tu propio ser, tu propio Merkaba para todas las dimensiones, que nos lleva a autonomía universal, seres autónomos, ser autónomo y solemne, completud del proyecto Adam Kadmon Humanidad. Nuestros elevados, los que nos guían. Después voy a ir expandiendo esta información. Hay mucho que expandir, mucho que se puede vibrar, que se puede transmitir. Pero hubo de todo el universo, hubo ciertas razas que lo conocían en el antiguo, en los antiguos escritos, o en hebreo también le decían Elohim, los dioses porque eran comandantes, porque ya son autónomos. O sea, ellos ya pasaron por este proceso en su propia alquimia de ADN, no tienen ADN roja, porque la ADN roja ya sabemos que viene de Maika, o sea, de este ambiente, planeta, que bueno, después vamos a ampliarlo, cómo entra en una red es como una red que involucra a Saturno, Neptuno, o sea, ya hay algunas maestras que están hablando de esto, que están explicando, expandiendo esta información.
Y después si brota en mí, también voy a ir hablando de esto. Pero más que nada, ellos ya son comandantes, seres autónomos universales. Ya pasaron por un proceso similar de esa unificación de ADN que los hace ahora ser comandantes. No pasaron por polaridad. Por eso no tienen el mismo ADN que nosotros. Pero somos la evolución de nuestro elevado. Si tú crees o piensas o imaginas o vibras que tu elevado es un ser colosal, un ser magnífico, majestuoso, apoteósico, estrambótico, como lo quieras llamar, tú eres la evolución. O sea, eres más que eso. Más que eso. O sea, vamos a una autonomía universal que ya cautorizó o colonizó o cristalizó esa polaridad que no se había experimentado jamás. Entonces, eso es lo que somos. Ese es el proyecto, ese es el prototipo. Adam Kadmon. Entonces, ¿cuál es la verdadera aceptación? Es aceptar esto. Esta es la verdad absoluta, irrefutable de tu ser. No es solo aceptar, que dolí por abandono, que esto, que el otro. Eso es superficie todavía. Aceptación total, aceptación en su máxima expresión. Es aceptación de que eres un comandante, un ser autónomo universal, que eres esta combinación, esta integración, esta sincronía, fusión de ADN célula roja con ADN luz. Y ahora estás reseteando tu modus operandi. Acepta este reseteo. Acepta este reseteo en ti desde tu punto cero, comando central, corazón, expandiéndose. Después vamos a hablar del toroide y cómo se va sincronizando, engranando todo. Somos un engranaje perfecto. Entonces, bueno, espero haya quedado claro. Si tienen preguntas, si tienen algún aporte, por favor déjenlo en los comentarios, porque en realidad no he estado leyendo sus comentarios porque estoy súper concentrada y focalizada aquí con la explicación. Pero eso somos. Y es la aceptación total de ese ser autónomo, comandante de ti mismo, de todas las vibraciones, dimensiones, todo reside en ti, porque ese es el origen. Ese es el origen. Ese es el código Ish, yo soy. Por eso es tan famoso el yo soy. Por eso el yo soy en los escritos antiguos. Ahora se está realmente decodificando esa información. Se está desencriptando. ¿Para qué? Para que podamos aceptarla, integrarla. Y no desde afuera, sino desde adentro, que brote hacia afuera. Así es como va a ser también cómo vamos a brillar, ¿no? Cómo esa energía, cómo se va a ir abriendo todo y cómo va a exteriorizarse. Es desde adentro hacia afuera, esa aceptación, ese código Ish único, ese hello world, ¿no? Ese blueprint único. Soy el ejemplo. Blueprint quiere decir soy el prototipo ejemplo de esa fusión. Ya en culminación, no tenemos que esperar para salir de Maika, para empezar a aceptar esta verdad, para empezar, para ser ese ser vibracional. No necesitamos brillar luz externa para ya ser y aceptar que brote eso en nosotros. Y eso es solamente una etapa
de expresión de toda la completud. Y bueno, pues gratitud a ustedes que estuvieron aquí presentes. Lo siento, los vibro y de verdad que me llena de éxtasis, de alegría, de todo lo que somos. y es maravilloso poderlo dejar para mí y compartirlo con ustedes. Un abrazo, un besote.